Y el japonés te dirá cosas que no te dijo el irlandés y que no te dijo el otro, ¿no? Por lo tanto, siempre será nuevo, siempre es nuevo, ¿no? Por otra parte, pensar que el publicar las pruebas es importante también desde el punto de vista legal. Los alumnos tienen derecho a saber cómo les vas a evaluar y a conocer cómo les vas a evaluar, ¿no? En la universidad cada vez más tenemos problemas de denuncias y cada vez más la prueba que has publicado es como un contrato. Entonces, si tú dices que vas a hacer una prueba y vas a evaluar de una manera y luego no lo haces, el alumno te puede decir, oiga, usted conmigo tuvo un contrato, me dijo que haría esto y no lo ha hecho. Y esto es público. Por tanto, esto te determina también, ¿eh? Conflictos éticos. Algunos profesores muestran algunos conflictos con la evaluación y esto sería el segundo tipo de problemas que habéis manifestado. Algunos comentarios. Darme cuenta de que reproduzco lo que hacían conmigo en la escuela y sentirme realmente frustrada por ello. Bueno, esto es muy honesto, ¿no? Profesor que dice que no ha sido capaz de cambiar, que es consciente de que hace lo mismo que ella le hacían con ella y no ha sido capaz de cambiar, ¿no? Bueno, es que cambiar no es fácil y hay otro que dice, a ver, por aquí... No, bueno, es otro comentario, ¿no? Otro que dice, bueno, está muy bien esto, pero claro, es mucho trabajo, ¿no? Y exige mucho trabajo cambiar. Y es cierto. En todo caso, tendríamos que ver por qué esa profesora que es consciente no cambia, ¿no? O qué le está pasando, o por qué no se siente capaz. La falta de autonomía que se permite a los centros a la hora de establecer sus mínimos. Aquí un poco la crítica es que el problema está en que en mi centro me obligan a evaluar de una determinada manera, o en mi centro, digamos, hay unos mínimos que hay que cumplir y que no se pueden negociar. Bueno, yo creo que esto es un problema. Como decía antes, compartir, negociar, creo que es la mejor fórmula para que de alguna manera la gente se sienta más o menos identificada con lo que va a hacer. Lógicamente, si estás en inmensa minoría, pues bueno, tendrás que aceptar, ¿no? O cambiar de centro, porque también es posible. Hay un centro, y es un centro de aquí del País Vasco, que no os voy a decir cuál, pero es un centro que lo que hace es que cuando llega un profesor nuevo, por ejemplo de mates, no le preguntan, ¿y tú qué haces en matemáticas? Sino le dicen, en este centro de matemáticas hacemos esto. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Te puedes adaptar? Si tienes ideas y cosas para mejorarlo, encantados. Pero si no lo ves claro, pues ya te ayudaremos a buscar otro centro. Bueno, me parece una postura coherente. En nuestro centro trabajamos de esta manera. Tenemos una línea de trabajo, la hemos consensuado. Vale, que hay cambios, que muchos profesores se van y vienen nuevos. Bueno, pero los nuevos no se trata de que hagan su materia, se trata de que se adapten a nuestra línea de trabajo. Y les ayudaremos. Y si no lo ven claro, oye, no pasa nada. Lo que no podemos hacer es cambiar cada año de perspectiva, estar al albur de los cambios, etcétera, ¿no? Tenemos una línea y una línea que hemos consensuado, en la que creemos. Me parece que es una postura correcta, ¿no? Darme cuenta de que necesito aprender nuevas formas de evaluar. Es lo que os decía antes, esta es, ¿no? Es estimulante, pero a la vez agotador. Pues tienes razón, claro, cambiar es agotador, nos pagan igual porque hagamos cambios. Cuando haces cambios te vuelves vulnerable, porque haces un cambio y es un poco una cosa que no controlas, y entonces vas al aula, y todos los alumnos se quejan porque no entienden lo que les pides. Y otros profesores dicen, ¿y este qué está haciendo ahí? Este que se cree el moderno, ¿no? Este es el moderno. Y entonces te vuelves vulnerable. Por lo tanto, en consecuencia, primero, los cambios humildes y asegurándolos. Pensando además, cuando hago un cambio, cuando se hace un cambio, va a salir mal. Esto es muy importante pensarlo. Va a salir mal seguro, porque es casi imposible que salga bien. Yo nunca he trabajado con grupos cooperativos. Voy a empezar a hacer grupos cooperativos. ¿Cómo me va a salir bien? Es casi imposible, ¿no? Es una cosa que ya se ve, ¿no? O sea, que por lo menos tendrá que pasar un tiempo en el que voy a ir probando, voy a introducir cambios, correcciones. Lo mismo que decíamos de los errores en el alumno, aplicado a nosotros, ¿no? Voy a introducir un cambio, pero tendré errores y aprenderé. Y sobre todo, ojalá lo haga en compañía. Eso es lo más importante. No solo, con otros. Lo hago con dos compañeros del mismo ciclo que también van a hacer cooperación. Y vamos hablándolo. Y anticipamos problemas, porque ya sabemos cosas que pasarán. Los alumnos estarán en un grupo y solo trabajarán dos. ¿Vale? ¿Cómo voy a solucionar eso? Eso lo sabemos que pasará. Pero aún así, irá mal. El primer año irá mal. Pero el segundo año irá un poco mejor. Y el tercer año irá muy bien, habremos elaborado actividades y haremos eso que hace un buen profesor, que es que un buen profesor trabaja poco en clase. El profesor es una persona que ha preparado un material, unas actividades, y que cuando llega a clase lo que hace es que eso funcione. Las actividades funcionen, los materiales, y controla y gestiona la clase. Pero no se pasa el rato hablando, ni... Es un tipo de trabajo que requiere un trabajo previo de preparar unas cosas, unas experiencias educativas, que las pone en clase y que controla cómo van, introduce ayudas, cambios...
Y es una situación además agradable para el profesor también, ¿no? Ver cómo funciona, lo que tal, ver lo que no acaba de ir bien, vas con tus compañeros, oye, esto lo podríamos cambiar, veo que esto, y mejorarlo. Es una manera también de automotivarnos. Se ha hablado poco de la motivación del profesor, y creo que es un tema también muy importante, ¿no? Hay tantas cosas que explicar, mejor explica aquellas en las que creas. Por ejemplo, ¿no? En las que te motiven a ti. Los alumnos notan si el profesor una cosa que explica se la cree. Por lo tanto, expliquemos cosas que nos creamos, que nos gusten, que nos interesen, y hay más probabilidades de que ellos también se interesen y les guste. Bueno, lo de los exámenes sorpresa. Ver llorar a una compañera de trabajo porque el consejo de evaluación cambiaba su nota. Ella, una profesora en una junta de evaluación, defendió una nota de un alumno y al final la junta decidió que no. Claro, hay todo un tema de juntas. Hay otra persona que dice, normalmente lo que me impacta son los comentarios que hacemos los profesores con demasiada facilidad sobre los alumnos en las reuniones de evaluación. Es verdad que a veces hay comentarios, como sabéis, es verdad que estamos entre iguales, pero a veces hay comentarios que no deberíamos hacer, ¿no? Es como aquello de los chistes xenófobos o homófobos que no deberíamos hacerlos, lo sabemos. Hay comentarios en las juntas de, es que este es un tocho, es que este si vieras la madre que tiene, es que este... Aparte de que eso es peligroso, porque hoy hablábamos también esta mañana del peligro que tienen ahora los padres y las madres con los WhatsApps y cómo rápidamente se envían información y comentarios que pueden ser a veces calumniosos, ¿no? Y yo creo que como profesionales debemos mantener siempre, al menos a nivel profesional, ¿no? Otra cosa es que a nivel de amistad y tal, bueno, cada uno es libre en su zona íntima, pero a nivel de profesorado deberíamos mantener un tipo de formas de actuar y sobre todo unos protocolos. Esa profesora que sale llorando, no sé cuál es la situación, pero no debería pasar eso, ¿no? La profesora debería entender o que no tenía razón o que hubo su palabra contra la de otro y se produjo una situación en la que hubo una comisión que intercedió, hubo una situación colegiada, hubo unos argumentos y todo esto está pautado, hay un protocolo que dice, si se produce conflicto en esto, haremos esto. Y ella lo aceptó. Si pasa esto, haremos esto. Yo creo que todos estos actos los podemos prever, podemos crear protocolos, formas de actuación, para que la gente se sienta cómoda y acepte que si no tiene razón y que los demás no lo ven, pues no pasa nada, ¿no? La calificación como fracaso, esto lo hemos dicho ya. Los alumnos que entran en el examen ya llorando. Esto nos pasa, en la universidad nos empieza a pasar también. Hay alumnos que entran en el examen llorando. Cada vez hay más alumnos que nos vienen al despacho en la revisión de exámenes a llorar. ¿Qué estamos haciendo, no? que consideran... Eso es verdad que es un poder que tenemos, ¿no? Podemos pensar, tengo un poder con esto de la evaluación, los tengo a todos contra la pared, ¿no? Pero realmente es muy poco educativo, ¿no? Yo creo lo que hemos dicho antes, tenemos que hacer todo un trabajo respecto a que el fracaso, la calificación no es el fracaso, no tiene que ver con el fracaso, ¿no? Estamos en una situación de aprendizaje. El único momento en nuestra vida que podemos pensar en voz alta, que podemos equivocarnos sin riesgo, es en la escuela. El resto de la vida en general esto no es tan fácil, ¿no? Es una situación mágica, fantástica, ¿no? En la que muchos de vosotros diréis, ojalá yo pudiera volver a la escuela, ¿no? Ahora. ¿Por qué? Porque era un lugar tranquilo, un lugar en la que, si es un lugar en donde se respeta a la gente, donde puedes hablar. Fijaros una cosa interesante, es verdad que nuestras puntuaciones en PISA no siempre son muy buenas, pero una cosa importante que tenemos en las escuelas en el Estado español, en general, es que a los alumnos les gusta ir a la escuela. A nuestros alumnos les gusta ir a la escuela. Es un lugar de convivencia, donde tienen sus amigos, donde lo pasan bien. Muchos quieren que se acaben las vacaciones para ver a sus amigos, ir a la escuela. Es un lugar socializador. No sé si es suficiente o no, pero está bien. En muchos países los alumnos no quieren ir a la escuela. La escuela es un lugar aversivo. Y me parece que está bien eso, ¿no? Si conseguimos que nuestra aula sea un lugar donde se pueda uno equivocar, fallar porque se aprende, hay que ser exigente, pero esa exigencia no implica ni castigar, ni humillar, ni... Entonces, no sé, está pasando una cosa extraña, ¿no? Como os decía, donde el alumno no puede fracasar, el alumno no puede... El alumno quiere la nota mejor, el alumno... Bueno, la nota yo creo que es un elemento un poco perverso, realmente. Y deberíamos desmitificar un poco ese elemento, aunque nos lo pidan, pero explicar muy bien al alumno de que, bueno, que tú vas a suspender esto, pero te voy a dar la oportunidad de que repesques, porque te voy a dar ideas de cómo mejorarlo y voy a hacer lo posible. Y al final que igual hay algún alumno que no puede. Pero la explicación es, bueno, te falta un poco de asentarte, has tenido problemas personales, vamos a mejorarlo. Repetir en este caso no va a ser tan dramático, sino va a ser para ayudarte, para que madures y te irá mejor. Hay muchos casos de personas que luego han ido muy bien. A los padres, decirles, recordad que nunca nadie cuando va a buscar un trabajo enseña las notas que consiguió en secundaria ni en primaria, y tampoco en la universidad en realidad.
Eso no existe. Los currículos que las personas presentan nunca presentan estas notas. Eso no existe. Entonces, vamos a desdramatizar un poco las cosas, en el sentido de, están aprendiendo, están aquí para equivocarse, para aprender, no pasa nada. Que les vaya bien aquí no quiere decir que luego les vaya bien en su vida, y al revés, esto lo sabemos también. Vamos a desdramatizar un poco eso, ¿no? Esta es dura, este comentario es duro. Un alumno falsificaba la firma de los controles suspendidos de la hermana pequeña para que el padre no la pegara con el cinto a la hermana. La hermana suspendía y el padre con la niña, y entonces el hermano mayor, para que no la pegara, le falsificaba las notas. Esto es grave, claro. Esto parece ser motivo de denuncia, casi, ¿no? Pero es como el extremo de la cosa de la nota, ¿no? El extremo de la calificación, el extremo de... Bueno, eso supone hacer una campaña escolar, trabajar con el AMPA y trabajar mucho en este tema y decir, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo, no? Las comparaciones entre alumnos, ¿no? Y familias. Este ha sacado esto, este ha sacado lo otro, este juego, ¿no? Todo eso yo creo que deberíamos trabajarlo un poco. Bueno, lo mismo, protestas de los padres, ¿no? Aquí había muchos comentarios, solo he tomado uno de muestra. Suspendió al alumno de segundo de bachillerato y la familia protestó y desarrolló una campaña contra el centro. Esto se evita si hay un debate previo, si se explican los criterios de evaluación y si incluso se hace que los padres firmen, o al menos lo acepten y digan, ¿estáis de acuerdo? Nosotros evaluamos así, por ejemplo, antes, ¿no? En nuestra nota hay una nota individual del alumno, que es una prueba que tiene que hacer. Pero luego hay una nota de equipo. La nota de equipo vale el 40%. Y como mínimo, para sacarlo bien, pues tiene que hacer un 20% de la nota de equipo, por ejemplo. Nos parece muy importante por esto y por esto. ¿Os parece bien? Si os parece bien, ya está dicho. Entonces, que nadie se queje. Entonces, explicar muy bien las cosas desde el principio y compartirlas es una manera de evitar estas cosas, ¿no? Y luego, cuando hay conflictos, una comisión de mediación, una comisión que ya está prevista, en la que, bueno, si hay un conflicto y tal, pues se puede, unas personas pueden evaluar eso, valorar eso y mediar en estas situaciones. Los mediadores pueden ser padres, pueden ser alumnos también, algunos profesores escogidos por padres y profesores. Anticipar, ¿no? Todo lo que sea anticipar problemas, creo que eso lo puede solucionar. Bueno, alumnos con necesidades educativas, lo hemos comentado, ¿no? Tengo un niño con necesidades especiales y me piden que le evalúe con un mismo patrón. No sé, esto es absurdo, ¿no? ¿Me lo piden? Bueno, pues no sé. Yo al menos lo explicaría y diría, no, es que no puedo, ¿cómo lo evaluar con el mismo patrón? Si ese alumno tiene características muy distintas. Tengo que ese alumno me llegó con 2 y si llega a 4 será un éxito. Y lo puedo argumentar por esto, y tengo unos informes. ¿Cómo voy a compararlo con este otro que tiene 12 y que no quiere trabajar porque es un vago, pero es que tiene 12 y podría llegar a 16? Y si no llega a 16 igual le puedo suspender, porque la evaluación tiene que ser intra-individual. Cada alumno consigo mismo en la obligatoria. En la posobligatoria el referente tiene que ser los problemas profesionales, ¿no? Tú estás formando gente de ciencias y sobre todo luego cuando tienen ya profesiones, ¿no? Van a ciclos formativos o a la universidad. Claro, pues si es un médico, cualquier error puede costar la vida al paciente, por lo tanto tienes que garantizar unos mínimos profesionales reales y suspendes, claro, pero suspendes en el sentido de que tú tienes una responsabilidad casi penal y civil, ¿no? No puedes sacar a la calle a una persona que sea un peligro para los demás, ¿no? Que no tiene los conocimientos necesarios. ¿Y cómo lo evalúas? Hombre, lo evalúas con pruebas profesionales y le pones pruebas reales y a ver cómo la soluciona, ¿no? Pero en la obligatoria también pones problemas reales de ciudadanos y tal, pero aquí el tema no es tan, decíamos, de suspender, sino más bien de decir, tú entraste así y te exijo aquí, te exijo esto, porque tú puedes hacerlo y no es comparable a este compañero y tú lo sabes. Los alumnos lo saben además. Hay una cosa que hacemos mucho los profesores, que es, por ejemplo, a veces a esos niños que les cuesta más animarles mucho, en el sentido, muy bien, no sé qué, le hacemos una pregunta tonta y el niño la responde bien y le animamos mucho. Pero es que los alumnos saben perfectamente que la pregunta es tonta. O sea, que eso no refuerza, ¿no? Sino que el alumno le tienes que hacer la pregunta correcta y estirarle y decir, bueno, te ha costado, pero vamos, para que el alumno reconozca cuando la pregunta es interesante. Y los alumnos entre ellos ya saben cuál es. Pero eso es un problema, si todos tenemos amigos con distintas capacidades, ¿no? Y algunos nos sirven para ir de fiesta y a otros no iremos nunca de fiesta con ellos porque son terribles. Y ya ocurre eso en la realidad, ¿no? La gente es diversa y podemos hacer determinadas actividades y otras no, y no pasa nada. El aula también pasa eso en el aula, ¿no? Yo creo que eso se puede admitir. El esfuerzo no es suficiente. Voy acabando. Un alumno que trabaja a tope, pero que los profesores solo valoran los resultados de los exámenes. Bueno, lo que decíamos antes, de nuevo, criterios compartidos. De nuevo. Primero, objetivos mínimos. Es decir, como mínimo mis alumnos de esta asignatura tienen que saber resolver este problema, porque si no saben este problema no pueden ser ciudadanos.
Pero este es el mínimo es muy mínimo. Y luego hay objetivos opcionales para alumnos que pueden más, ¿eh? Además, este problema nos hemos puesto de acuerdo. Con lo cual, esto no puede producirse, ¿no? El hecho de que un alumno, de alguna manera, pues, este profesor en cambio dice lo contrario que el otro. El otro decía, solo porque el alumno pues haga la tarea y se esfuerce, ya le aprobamos. Este dice al contrario, ¿no? Un alumno que se esfuerza mucho y como no hace bien los exámenes, no le aprobamos. ¿Cuál es el criterio? Tenemos que compartirlo, un poquito de cada, ¿no? Está bien que se esfuerce, el esfuerzo puede tener premio, pero no es suficiente. Tiene que saber resolver los problemas. Va a ir acabando. Evaluaciones injustas. Bueno, estas se refieren a situaciones en las que el profesor dice que su evaluación no ha tenido el resultado que esperaba, ¿no? He realizado pruebas de evaluación que hacen que el alumno o alumna sea apto, pero creo que no ha adquirido los mínimos. Es decir, mi evaluación no recoge lo que sabe el alumno realmente. En tecnología se trabaja en proyectos en grupos, a veces es complicado poner notas justas a todos. Que lo que yo considero que el alumno sabe no coincide con la nota del examen. Esto es muy interesante, ¿no? Es decir, bueno, el alumno sabe menos o más, por lo tanto mi examen o mi prueba no está evaluando realmente sus conocimientos. Bueno, pues cambia la prueba, ¿no? Pero cambia la prueba no para ajustarte a ese alumno, cambia la prueba ajustándote a los problemas que los ciudadanos deben resolver. Este es el referente, ¿no? Tendríamos que ponernos de acuerdo que un ciudadano tiene que saber ir en transporte público de un lugar a otro de la ciudad. Eso es un conocimiento que debe saber un ciudadano sí o sí. Bueno, pues que hay que enseñarle para que sepa capaz de hacer eso. Habrá alumnos que esto ni hay que enseñarles, porque es que ya lo saben. Pero habrá alumnos que necesitarán aprenderlo, ¿no? Un estudiante ya mayor quiere irse de vacaciones con sus compañeros, pues sabe buscar un viaje de low cost, es capaz de gestionar eso, qué ropa se llevará, programará bien las comidas, será capaz de planificar su tiempo. Eso debe saber hacerlo un ciudadano, ¿no? Etcétera, etcétera. Descubrí que una alumna muy brillante para mí y evaluada de 9 en mis 2 asignaturas era valorada como torpe y poco hábil en asignaturas más prácticas, llegando a suspender la formación en centros de trabajo. Un alumno suspende segundo de bachillerato con una materia suspendida. Aquí lo que se está hablando de decisiones difíciles, fuertes, ¿no? Claro, algunas decisiones que tienen que ver con el futuro de un alumno, o que comprometen la trayectoria de un alumno, deberían hacerse colegiadamente y de nuevo de una forma anticipada. Es decir, cuando se produzca una decisión que tiene consecuencias fuertes para un alumno, tiene que hacerse en una comisión colegiada de personas importantes y representativas que puedan dar cuenta de su decisión a los padres y al alumno y explicárselo bien. No puede ser una decisión de una persona, de un profesor, de que sea algo colegiado, aceptado y argumentado y escrito, porque realmente es importante, es relevante, ¿no? Y tiene que ser siempre por el bien del alumno. Los argumentos siempre tienen que ser, eso le conviene y estamos convencidos que le conviene al alumno. Luego lo que decíamos, pues, una buena orientación vocacional. Claro que no todos los alumnos van. Ya sabemos que los padres nunca aceptan, ¿no?, que su hijo no puede ir a la universidad o que su hijo no puede hacer determinadas cosas, ¿no? Bueno, nosotros orientamos. Otra cosa es que luego el padre decidirá, los padres decidirán si... ¿no? Pero podemos tener argumentos, ¿no? En estos momentos, y sin decir, su hijo puede evolucionar mucho y cambiar mucho. La vida de las personas cambiamos mucho. Pero en estos momentos su hijo está en estas circunstancias y tal, entonces deberíamos solucionar estas circunstancias, deberíamos tal, y vemos estas opciones. Luego, igual el alumno se reengancha. Una cosa muy típica es esos chicos que no quieren estudiar y al mes que están trabajando en un lugar duro se dan cuenta de que estudiar está bien, ¿no? Y que es bueno, que no está mal. Bueno, hay fórmulas en las que puedes hacer que el alumno experimente determinadas situaciones y que luego decida, ¿no? Lo de la repesca que decíamos, volver a hacer un trabajo, dar oportunidades, porque te parece que lo que quieres es que el alumno lo consiga y no te importa en que pueda repetir un trabajo. ¿Por qué no? Bueno, voy acabando ya, que se está haciendo ya un poco tarde. Expectativas desajustadas tiene que ver con eso que os decía, de ver que los resultados obtenidos y el esfuerzo de la preparación de las actividades no se corresponden con lo que aprenden. Son profesores frustrados que dicen, bueno, en realidad me doy cuenta por las evaluaciones que no estoy enseñando al nivel o que no consigo el aprendizaje que deseaba, ¿no? Bueno, yo aquí insistiría en el tema de interés por evaluar la evaluación inicial. Conocer bien a tus alumnos, saber dónde están, ver en qué nivel están. Hacer grupos de trabajo pensando muy bien a quién pones con quién. Nunca dejar que los alumnos se agrupen como quieran. Sino decir, a este lo pongo con este porque este es paciente, es tal y cual, es ordenado, este es más brillante, es más tal, pero a veces tiene ideas buenas, los dos pueden hacer un buen trabajo. Por tanto, pensar en características de los alumnos para agruparlos y para cómo unos pueden ayudarse con otros. Hacer grupos además compensados. Claro, si haces un grupo muy bueno y otro grupo muy malo, en fin, lo que tienes que intentar es que en un grupo haya un poco de todo. Y por lo tanto que sean grupos equilibrados y comparativos. También puedes jugar con la evaluación, ¿no? En el sentido de decirle a un grupo, por ejemplo,
Bien, en vuestro grupo habéis hecho una prueba y vuestra nota media es tal. En tanto en cuanto mejoráis esa nota, os subirá un punto más la nota. Y sobre todo, en tanto en cuanto un alumno del grupo, que es el que saca peor calificación, la mejore, mejoraréis más la nota. Entonces tú puedes hacer, digamos que, en tanto en cuanto el grupo mejore, y especialmente algunos alumnos con más dificultades, el grupo mejora. Entonces puedes jugar también con la evaluación. Y también hay incidentes positivos, afortunadamente. No todos son negativos. Hay gente que ha dicho cosas positivas que le han pasado y que le han cambiado, ¿no?, su perspectiva. Bueno, gente que dice, por ejemplo, que un alumno, a pesar de sus dificultades, logró superar las pruebas y tal, y que eso hizo feliz a mucho al profesor. La sinceridad de los alumnos cuando evalúan a sus compañeros. A mí una cosa interesante me parece que los alumnos se evalúan entre ellos y luego tú como profesor evalúas la evaluación de los alumnos. Si un alumno ha evaluado a su compañero como tú lo harías, más o menos un punto, le das un punto. Pero si un alumno valora a su compañero peor, mucho peor o mucho mejor de como tú lo harías, no le das ningún punto. Es decir, valoras que evalúen como tú lo harías. Porque quieres que interioricen los indicadores de evaluación. Y quieres que aprendan a evaluar productos suyos y de otros. Y en tanto cuando lo hagan bien, tú esto lo valoras, ¿no? Además, los alumnos cuando juegan a eso, a evaluar a otros y a sí mismos, en general suelen ser bastante honestos. El avance positivo del niño cuando pones confianza, ¿no? Cuando dices, tú puedes, bueno, eso es fundamental, ya sabéis lo que os decía antes, ¿no? El profesor que de entrada ya das ese mensaje, ¿no? Os voy a ayudar. El año pasado había alumnos con más dificultades, y salieron a flote. Vosotros también podéis, vamos a hacerlo, me voy a comprometer. Bueno, eso yo creo que es importante, ¿no? Querer no es poder, pero te sitúa en línea de salida. Luego, si quieres, además necesitas poder, claro, necesitas ayuda. Porque si no puedes, tampoco quieres, al final. Pero, de alguna manera, cuando hay un profesor o profesora dedicado, pues hay más opciones. Finalmente, un último comentario de un compañero dice: cuando un alumno fue capaz de demostrarme que ante una situación real, donde tenía que poner en práctica los conocimientos adquiridos, su nivel de acierto era muy superior al que había obtenido en el resto de pruebas mecánicas para medir las mismas competencias. Dicho de otra manera, ante una prueba real que le puso el profesor, se mostró competente y en cambio en la prueba o examen que hizo sobre esas competencias mismas, no lo sacó adelante. Pues ese alumno es competente, ese alumno sabe resolver el problema real, eso es ser competente. Resolver la prueba mecánica, la prueba de lápiz y papel y tal, está alejado de lo que es la prueba real, ¿no? Y la reflexión me pareció interesante, ¿no? De eso se trata, en realidad. Bueno, para terminar, un resumen de los aspectos a mejorar, teniendo en cuenta un poco vuestras respuestas, ¿no? Rápido, porque es un resumen. Evaluar con problemas auténticos y condiciones realistas, lo que faltaría un poco a partir del cuestionario que os pasé, ¿no? Evaluar antes de iniciar la materia, conocer a los alumnos, compartir criterios de evaluación con la comunidad, coordinar las evaluaciones con el equipo docente, con vuestros compañeros, incluir pruebas e ítems opcionales, no siempre permitir que algunos alumnos puedan hacer una prueba distinta o opcional, si lo desean, evaluar los procesos de resolución, promover la idea de evaluación como mejora y no como fracaso. La evaluación sirve para mejorar, nada que ver con el fracaso. Evaluar de forma diversificada equipos e individuos. Yo creo que es justo que un equipo de trabajo tenga una nota para todos igual, pero también es justo que hagas una prueba individual para que un alumno que puede tener otras habilidades también las desarrolle. Yo soy muy partidario de hacer al menos 2 pruebas, ¿no? Una de equipo en la que tienen la misma nota, con independencia de quién ha trabajado, etcétera, y otra, digamos, individual, que un poco discrimina también al alumno, en el sentido de si ese alumno pues, puede demostrar otras competencias que dentro del equipo se diluyen a lo mejor, y hacer una media entre esas 2 notas, ¿no? Esas 2 calificaciones. Uso de las TIC para la evaluación, de esto no hemos hablado, pero bueno, las tecnologías hoy en día nos pueden ayudar en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ver cómo marcha la materia, os decía, para pasar alguna vez algún cuestionario. En las interacciones de grupo, ¿no? Pues grabar en vídeo, grabar con un magnetófono, grabar con una cámara, alguna situación de grupo y luego analizarlo con el grupo o con toda la gente. Y ves tú las aportaciones que haces, en cambio tú no dices nada, te quedas callado. Tú en cambio hablas poco, pero lo que dices es muy interesante. Tú hablas demasiado y sin embargo hay cosas que no tienen que ver con la tarea. Bueno, puedes ver eso, ¿no? Si te interesa. Buscar datos a través de las TIC, ¿no? Del móvil, etcétera, ¿no? Muchas cosas que podemos hacer, muchas las conocéis seguro. Y finalmente protocolos. Tener protocolos para aquí hay un error del catalán, pone juntas, tendría que poner juntas, pone juntas de evaluación. La E no es, tiene que ser una A. Protocolos de actuación en juntas de evaluación y decisiones colegiadas.
todas aquellas decisiones importantes, todas aquellas decisiones que suponen conflicto, todas aquellas decisiones en las que un profesor puede sentirse menospreciado, tener algún protocolo de actuación para evitar esos conflictos conocido y aceptado, ¿no? Todas aquellas decisiones que los padres puedan sentirse, puedan denunciar, etcétera. Hacer antes un protocolo, hacer antes negociar eso y que quede claro, ¿no? Antes de que se produzca. Bueno, y así para terminar, pues sabéis que se suele poner una frase ocurrente, en este caso no es muy ocurrente porque es muy conocida, pero me gusta y en este sentido por eso la pongo, ¿no? Dice, Morín insiste mucho en el tema de la incertidumbre, ¿no? La importancia de evaluar, pero teniendo en cuenta que hoy en día la evaluación no es aquello de la bicicleta, ¿no? De la línea recta, sino que hay muchos obstáculos e incertidumbres y el alumno deberíamos prepararlo para cierta incertidumbre. Por eso para mí en la evaluación me gusta mucho a veces lo que os decía antes, ¿no? Decirles a los alumnos en medio de la evaluación, oye, podéis hacer una pregunta, la que queráis, pero que sea una buena pregunta y yo os diré la respuesta correcta. Y ver qué pregunta hacen y ver qué hacen con la respuesta. O cambiarles las condiciones. Oye, os voy a dar más tiempo. Pensado que ahora tenéis media hora más. O al revés, mirar, os voy a dar un poco menos de tiempo. Ponerles situaciones en las que tengan que ajustarse, hacer cambios. No se trata de la nota, se trata de ver cómo ellos responden a estas situaciones cambiantes, ¿no? Que tienen incertidumbre, porque la realidad es así. Dice Morín, se deben desarrollar un pensamiento que reconozca y enfrente la incertidumbre de nuestro tiempo, de nuestros días. Y enseñar principios de estrategia que nos permitan afrontar los riesgos y modificar su desarrollo de esos riesgos en virtud de las informaciones. Una situación real, dinámica, ¿no? Donde el alumno está haciendo una prueba, pero va pasando cosas, recibe información, la utiliza de una determinada manera, y todo eso tú lo controlas como si fuera una situación real. Como si fuera un ciudadano que se está enfrentando a una situación real y tú estás allí para registrarlo y ayudarle. Y eso sería a todos. Es que ricasco. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora creo que había un turno de preguntas, ¿verdad? ¿Alguna cuestión, alguna consideración que queréis hacer? ¿Algún insulto? ¿Algún comentario? Gracias. Pensaba que este marco incomparable nos iba a... Hola, muy buenas. Hola. Mira, a mí me gustaría que comentaras un poquito más el tema de la evaluación para ajustarla a las características y condiciones de cada alumno. Hemos dicho un alumno que parte de 2 llega a 4, no podemos decir que no ha mejorado y por tanto en la evaluación el tema del suspenso se queda un poco ahí, aunque no ha llegado a unas competencias mínimas que también estamos viendo que es necesario asegurar. Entonces el equilibrio entre cuando realmente yo tengo que dejar a alguien que no acaba de llegar a las competencias mínimas con un suspenso, pero que bueno, que dado sus características pues ha hecho un esfuerzo tremendo y ha aprendido, pero no ha llegado. Claro. Las notas oficiales, ¿cómo quedan en ese ámbito? Yo voy a explicaros mi punto de vista. Otra cosa es que luego en cada situación y contexto eso será más o menos realizable. Desde mi punto de vista, lo importante no son las competencias, sino los problemas. La situación es problema. Entonces, tú tienes que tener una situación problema mínima, en el sentido de decir, a ver, una persona que haga mi asignatura debe saber resolver esa situación problema que está muy vinculada a una situación real de un ciudadano. Y esa situación problema pues debe saber resolverlo. Esto sería el mínimo y todo el mundo debería hacerlo eso. Todo el mundo de tu clase debería saber resolver ese problema, ¿no? Y ese mínimo significa pues algo que tenga que ver, no sé, si tú eres de lengua, pues tiene que ver, por ejemplo, con ser capaz de argumentar el por qué, si en tu casa pues los vecinos han hecho unas obras y te han hecho unas humedades en la pared, poder hacer una carta argumentando denunciando eso,
una carta de denuncia o algo parecido. Es decir, saber hacer una carta para denunciar un hecho que te penaliza. Me lo invento, ¿eh? Si tú crees que esto es lo mínimo, tú tienes que garantizar que todos tus alumnos eso lo puedan hacer. Si un alumno no lo hace, no pasaría, no podría superar eso. Pero lo que determinaría eso es, a ver, no superaría la prueba, el problema, pero tampoco superaría la situación de ser ciudadano. La idea es decir, esta persona será dependiente, por lo tanto vale la pena que insistamos más, que le ayudemos más o que repita, porque la otra situación es que esa persona no podrá vivir solo, será dependiente. Ese sería el mínimo. Pero a partir del mínimo tú puedes pensar en otros objetivos optativos, y estos son problemas más complejos. Esos problemas más complejos, pues los tendrás que pensar en parte en función de tus alumnos, ¿no? Entonces tendrás alumnos que podrán hacer cosas realmente mucho más interesantes, más complejas, y otros que no tanto. En este sentido, por eso es tan importante conocer a los alumnos. Pero hay un referente, ese referente es ese objetivo mínimo, ese problema mínimo que debe resolver ese alumno, porque si no, podríamos considerar que no puede ser ciudadano. Y en este sentido se argumenta. No sé si te he contestado. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? ¿Os he convencido? Bueno. Aprovecha tú, la ocasión es inmejorable para poder preguntar. Bueno, beste galderaren batez baldin badago. Carles, muchísimas gracias de verdad por haber compartido tu tiempo con nosotros aquí esta tarde en Vitoria. Hemos aprendido muchísimo eta, bueno, zuek jakin duzuenez, Berritzegunean badaukagu lantalde bat hau bultzatzeko para acompañaros, para ayudaros en todo lo que es la evaluación por competencias y seguir y emprender juntos el camino pues que hoy nos ha marcado Carles. Si necesitáis cualquier tipo de ayuda, para eso estamos los asesores del Berritzegune. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Ha sido un placer haber visto a tanta gente aquí, tanta gente interesada en la evaluación y sobre todo, Carles, muchísimas gracias a ti. A vosotros, muchas gracias. Gracias. Esaztu mesedez, eskaneatu QR kodeak eta egin ebaluazioa.